no importa. Mientras más veces se exponga, pues más beneficio va a ser para ustedes, ¿no es cierto? Entonces empezamos con el esófago, que es parte del tubo digestivo alto. Después de la laringe viene el esófago, el estómago, duodeno, intestino delgado, ya sea yeyuno e ilio. Y empezaremos diciendo que el esófago es un tubo muscular que se extiende desde el nivel inferior del cartílago cricoides hasta el estómago. Se divide en una porción cervical, lo que corresponde al cuello, torácica y una parte abdominal. Tiene una longitud de 25 centímetros y un diámetro de 1.5 centímetros. Carece de cubierta serosa, al resto que las otras partes del tubo digestivo, que tienen 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. En cambio, en el esófago no hay esta capa, y esta capa es muy importante para los procesos de anastomos que se puedan hacer en él. La irrigación es procedente de la aorta, suplementada por ramos de vasos tiroideos inferiores, bronquiales y frénicos. El drenaje linfático corre paralelo a la víscera. La inervación está dada por el vago neumogástrico. Tiene 2 esfínteres a cada extremo, o sea, un esfínter en la parte superior, el esfínter cricofaringio, que es mecánico, y en la parte inferior el cardias, que es fisiológico. Que ambos, el cardias, por ejemplo, responde a los cambios de presión, en fin, para que se pueda abrir y que pasen los alimentos al estómago. La función del esófago es propulsar los alimentos desde la faringe hasta el estómago. El síntoma más común de las enfermedades del esófago son la disfagia, en segundo lugar el dolor subesternal. La evaluación comienza con una buena historia clínica y una buena exploración física. Tenemos algunos métodos de diagnóstico que nos van a apoyar o nos van a llevar al diagnóstico de la patología que pueda haber en el esófago, como la radioscopía, la esofagoscopía, la cineradiografía, la manometría y las determinaciones del pH. En esta imagen vemos unas bolsas, unas formas saculares. Esto de aquí corresponde a un divertículo, y está en la parte cervical, es el divertículo de Schenker. Y este divertículo se desarrolla a nivel del triángulo de Dillamier, que está en relación a los músculos, que los vamos a ver a continuación. Y esta es una esofagografía, o sea, un estudio contrastado del esófago, con bario, puede ser bario o una sustancia hidrosoluble. Entonces acá vemos cómo se dibuja ese divertículo. Perdón, doctor, pero no se está viendo la presentación que está dando. Sí se ve, pero no está en la imagen que corresponde. Como no te entiendo. No ha pasado de la primera diapositiva, doctor. Sí, en la primera diapositiva, exacto. He pasado la primera diapositiva y no está avanzando. ¿A eso te refieres? Sí, ha pasado a la segunda diapositiva, pero sigue en la primera diapositiva en la presentación. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Alguien me puede corregir cómo podemos hacer? Pero a ver, no lo sé. Acá hay algún error. Sí. A ver, ahí ven, ha pasado. Sí, en las flechitas estas que hay, aquí está. Ahora, no poner pantalla completa, dices. A ver, ¿cómo puedo hacer? Tendré que empezar de nuevo. Nos vamos a hacer un problema aquí. Esa es la primera diapositiva. Aquí estoy pasando a la segunda, ¿la ven? A ver.
ver, aquí. Ahora ven. Ya, muy bien. Entonces, habíamos dicho, acá esa primera diapositiva, esta segunda, donde se ven los divertículos, ¿ven? ¿No? Sí. Ah, qué bien que se ha arreglado. Mira. Bueno, entonces aquí he dicho que es un divertículo de Schenker, ¿no es cierto? Que es un divertículo en la región cervical. Estos son los sistemas de apoyo diagnóstico, como la radioscopía, esofagoscopía, cineradiografía, manometría y determinación del pH. Y aquí estamos viendo una radioscopía, o sea, con contraste en la que se dibuja el divertículo. Ahora, mira. Los divertículos del esófago son formaciones saculares que pueden estar tanto en la parte cervical, en la parte medio torácica y en la parte del diafragma. Entonces vemos aquí los divertículos verdaderos cuando están compuestos por todas las capas de la pared del esófago. Los falsos cuando la membrana mucosa se hernia a través de las fibras musculares. Los falsos se llaman también de pulsión y entre estos tenemos el de Schenker y el epifrénico, que es el que está arriba y el que está abajo. Y los verdaderos se llaman también de tracción y entre estos tenemos el medio torácico. Aquí estamos viendo en esta imagen, es la parte cervical, una apertura, vemos que esta forma sacular es el divertículo y tiene una unión pediculada, o sea, no tiene una implantación amplia, sino que es pedicular. El divertículo de Schenker se desarrolla a través de una zona susceptible situada en la porción inferior de los músculos constrictores de la faringe, inmediatamente por encima del músculo cricofaríngeo. El síntoma más común es la disfagia. Puede haber deglución ruidosa, masa tumoral cervical, regurgitación, salivación excesiva y mal aliento. O sea, muchas veces los pacientes acuden y dicen que tienen mal aliento, que ni lo soportan y tal. Entonces empezamos por la fauces bucal, si es que tiene caries dental, y ya haciendo un tratamiento de las caries y tal, y hay persistencia de los síntomas, hay que pensar de que pueda tener un divertículo. Aquí en esta imagen vemos un divertículo y aquí ya han puesto una pinza para la resección del divertículo. Como es un divertículo pediculado, el cierre va a ser fácil y va a haber una solución sin complicaciones. Yo tengo un problema que aquí no me pasa la diapositiva. Ahí está. El diagnóstico de los divertículos se hace a través de un esofagograma. El tratamiento es la resección quirúrgica. El divertículo epifrénico se desarrolla inmediatamente por encima del diafragma. El diagnóstico por medio de una esofagografía y el tratamiento la resección quirúrgica. En cambio, el divertículo medio torácico que se presenta a nivel de la bifurcación de la tráquea, hay que prescindir de todo procedimiento de intervención para el tratamiento de este divertículo, porque las más de las veces vamos a complicar la situación y vamos a dar a fístulas esófago-bronquiales. Hay otra parte. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, si me están escuchando, por favor. Yeah. Hay otra patología que es más o menos frecuente en nuestro medio, que se denomina acalasia. La acalasia es un trastorno motor esofágico primario que se caracteriza por relajación anormal del esfínter esofágico inferior y ausencia de peristalsis esofágica. La incidencia es de 6 a 100.000
y es tan frecuente tanto en el sexo masculino como en el femenino y tiene una mayor incidencia desde los 25 a los 60 años. La etiología varía, o varias hipótesis intentan explicar la pérdida de los ganglios mientéricos del esófago, como agentes virales, el herpes virus, autoinmune, neurovegetativa, genéticas, tóxicas, y esto podríamos añadirle inclusive la enfermedad de Chagas. Aquí vemos en esta imagen, aquí vemos el esófago un poco dilatado ya y una zona estenótica, o sea, poco paso hacia el estómago del esófago y está dilatado el esófago. Y aquí vemos en la serie varicada, en la que sí ya se observa un esófago dilatado y también un escaso paso hacia el estómago. La fisiopatología da una etiología desconocida, que hay neuronas inhibitorias igual que neuronas excitatorias, que conducen a una contracción permanente del esfínter esofágico inferior y a una ausencia de peristalsis esofágica. En condiciones normales, el esófago inferior está cerrado, formando la principal barrera antirreflujo. El esfínter esofágico inferior se relaja ante una gran variedad de estímulos. Estos estímulos son la deglución, la distensión del esófago, la distensión del estómago, que está mediado por mecanismos neurogénicos a través de los vagos. Existe un tono muscular del esfínter esofágico inferior, presión de cierre, mecanismos miogénicos, contracción a través del calcio, mecanismos neurogénicos, inervación colinérgica, todo está mediado por el nervio vago. Estudios patológicos en pacientes con acalasia han demostrado la disminución o ausencia completa de neuronas del plexo mientérico. La preservación de la inervación colinérgica excitatoria implica que la pérdida neuronal característica de la acalasia puede ser selectiva para las neuronas inhibitorias. La evidencia directa que apoya a la pérdida neuronal inhibitoria proviene de estudios inmunohistoquímicos que demostraron la ausencia de la PIT-ion sintetasa en espécimes de esfínter esofágico inferior de pacientes con acalasia. La acalasia, epidemiología, la incidencia es 0,4 por 1 por 100.000 habitantes, prevalencia de 10 casos por 100.000 habitantes, afecta por igual a hombres y mujeres a cualquier edad, máximo entre los 30 y 50 años. Los síntomas de la acalasia, tenemos la disfagia, que se presenta en un 95% de los casos. Esa disfagia es para sólidos y líquidos, es retroesternal o subsifoidea y es de larga evolución. La regurgitación, 60% de los casos, sobre todo durante el sueño, y riesgos de complicaciones pulmonares por broncoaspiración. El dolor torácico, 50% de los casos, más frecuente en las fases iniciales y mejora con la evolución. La pirosis no es debida al reflujo del esfínter esofágico inferior, sino que es por fermentación bacteriana de comida con formación de ácido láctico.
El diagnóstico, tiempo medio de 2 años. Los síntomas, disfagia se presenta en un 90%, regurgitación en un 75%, pérdida de peso en un 60%, dolor torácico en un 40%, pirosis en un 40% y tos nocturna en un 30%. La acalasia clínica, la historia natural, hay un estadio inicial, dolor retroesternal, disfagia y regurgitaciones. Una segunda etapa compensatoria, donde hay dilatación, y una tercera etapa de descompensación, donde hay gran dilatación, aumento de los síntomas, pérdida de peso y complicaciones pulmonares. Aquí tenemos, por ejemplo, una radiografía simple de tórax en la que observamos ya de que hay un aumento de la parte del esófago, así como una dilatación. Esta radiografía simple de tórax especifica de que tenemos que tener mucha concentración en esto para determinar si es que hay dilatación o no. No es tan evidente. Entonces vemos que también hay una ausencia de la cámara gástrica, aquí únicamente está teñida apenas la cámara gástrica. Este es un estudio ya contrastado en la que observamos de que sí, de que aquí hay una zona de estenosis, poco paso a la parte gástrica, en esta placa igual, en esta igual, y aquí estamos viendo aquí que termina en pico de flauta, ¿no ve? Y toda esta parte ya corresponde al estómago. Aquí ya vemos esta zona, es la zona del píloro, ¿no ve? A nivel del bulbo duodenal. Hay un estadio inicial. Acá vemos las etapas de Adams, un estadio inicial donde hay escasa dilatación, escasas contracciones propulsivas y una apertura perezosa del esfínter esofágico inferior. Entonces aquí estamos viendo que esta es la zona de obstrucción. Un segundo estadio, que vemos un esófago más dilatado, hay una forma fusiforme, contracciones no propulsivas, un extremo distal afilado y una éstasis esofágica. Vemos que aquí hay un escaso paso a nivel del estómago. Aquí vemos un tercer estadio, ya vemos un esófago más dilatado, vemos aquí la zona estenótica, rodillas a nivel del esófago que caracterizan o dan la especie como si se trataría de una asa sigmoidea. Entonces vemos una dilatación extrema, hay una éstasis notable, las paredes son atonas, esbozo de rodilla, marcado afilamiento distal en pico de pájaro. Ahí está. Y tenemos el cuarto estadio, en la que hay un esófago dilatado más de 10 centímetros, un aspecto tortuoso, 2 o más rodillas. En la manometría hay un aumento del tono del esfínter esofágico inferior, una ausencia de relajación incompleta con la deglución, hay una peristalsis del esófago. Aquí vemos la parte de la manometría y hay zonas de aplanamiento. Aquí vemos dentro de esta situación la manometría. El diagnóstico en estadios precoces hay peristalsis, relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. No hay diferencia de acalasia de neoplasia del cardias. Vemos aquí que hay un aplanamiento completo. Los criterios manométricos: aperistalsis, un asterisco, presión de reposo del esófago inferior normal o elevada, 2 asteriscos,
relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, menor a 80% o inexistente, un asterisco. Presión basal del cuerpo esofágico elevada, mayor a la gástrica, 2 asteriscos. Comportamiento vigoroso del cuerpo esofágico, contracciones de amplitud superior a 60 milímetros de mercurio repetitivas de duración prolongada, 3 asteriscos. Entonces, dentro de esto, cuando hay un solo asterisco, hay un criterio obligado. Cuando hay 2 asteriscos, 2 criterios o criterios opcionales, y cuando hay 3 asteriscos, quiere decir que es específico de acalasia vigorosa. La endoscopía sirve para descartar malignidad. Hay una imagen que puede ser pseudoacalasia, que da la impresión de que es acalasia y no es una acalasia, más bien es un proceso neoplásico. Para la diferenciación entre una y otra, entre uno y otro aspecto, se requiere de hacer una tomografía axial computarizada, la cual nos va a dar la pared mayor a 10 milímetros. La presentación para descartar malignidad: presentación tardía, más de 60 años, corta evolución, menos de 6 meses, una excesiva pérdida de peso y dificultad para pasar el endoscopio. Se debe evaluar la mucosa y descartar la probabilidad que no haya una micosis, una candidiasis, porque cuando hay candidiasis hay unas placas blanquecinas que están pegadas a la mucosa del esófago. Aquí vemos una imagen endoscópica, siempre debe realizarse aún con radiología típica. Los objetivos son descartar otras causas de estenosis, como un carcinoma de la unión esófago-gástrica, evaluar la mucosa esofágica antes del tratamiento. Las características: un esfínter cerrado, se atraviesa ejerciendo presión, la dilatación y atonía del cuerpo y los restos alimentarios por el cuadro obstructivo. La endoscopía debe buscarse con especial interés una hernia de hiato de gran tamaño que contraindica la dilatación neumática, la cándida, tratar antes de cualquier procedimiento, y un carcinoma de cardios de origen gástrico. La causa más frecuente de pseudoacalasia en Estados Unidos y en Europa. Un porcentaje no despreciable de neoplasias son de tipo infiltrativo y no identificables bajo visión endoscópica. Por eso hay necesidad de realizar una tomografía axial computarizada y evaluar el diámetro de la pared del esófago. El tratamiento consiste en objetivos para aliviar los síntomas, mejorar el vaciado esofágico, prevenir complicaciones como el megaesófago, una evaluación de la respuesta que puede ser sintomática y una velocidad de vaciado esofágico. La acalasia terapéutica: la lesión neuronal degenerativa no tiene tratamiento. La terapia va dirigida a paliar los síntomas y prevenir las complicaciones, sobre todo las complicaciones pulmonares por regurgitación. En la actualidad disponemos de 4 estrategias terapéuticas. Una estrategia farmacológica, otra que va en relación a la utilización de la toxina botulínica, la otra, la dilatación con balón y la miotomía.
El tratamiento farmacológico se utiliza en esto el dinitrato de isorbide y la nifedipina. Las indicaciones: acalasia temprana con mínima disfagia, mejorar el estado nutricional antes de la cirugía, respuesta parcial tras dilatación o cirugía, contraindicaciones de tratamiento quirúrgico o dilatación neumática que no responden a la inyección de Botox. Es eficaz en un 70%. Efectos indeseables que son la taquifilaxia. La dilatación neumática. Predictores de buena respuesta: edad en mayores de 40 años, presión tras dilatación menor a 10 milímetros de mercurio. Complicaciones: perforación el 2%, mortalidad el 0,2%, menor incidencia de reflujo gastroesofágico que la cirugía. Los dilatadores, tenemos los dilatadores neumáticos. Aquí vemos, aquí está su tensiómetro para ver la dilatación que vamos a condicionar a las bujías. Estas son las bujías. Todo esto es dependiente de un balón de polietileno de 10 centímetros, un diámetro variable de 30, 35, 40 milímetros. La ventaja es la baja distensibilidad, alcanzando un diámetro máximo, un aumento de presión que no aumenta el calibre. Aquí vemos, estos son los dilatadores, se introducen los dilatadores acá. Estamos viendo, se hace el insuflado de las bujías, que se va calibrando de acuerdo a la resistencia. Aquí ya vemos que la bujía está totalmente insuflada y se produce una dilatación del esófago. La dilatación neumática, el objetivo es la ruptura de las fibras musculares lisas del esfínter esofágico inferior. La eficacia de 60 a 95%, disminuye a la mitad en las dilataciones siguientes. Mejor respuesta a mayor edad y menor tiempo de evolución. Las contraindicaciones: hernia hiatal, divertículo epifrénico y dilatación mayor a 7 centímetros, que puede dar lugar a una perforación de un 3 a 5% con una mortalidad de 0,3 a 1%, y otras complicaciones como hematoma intramural, dolor torácico prolongado y un reflujo gastroesofágico en un 25 a 35%. La toxina botulínica Pasricha describieron su utilización por primera vez en 1992. De las toxinas producidas por la cepa toxigénica de Clostridium botulinum, los serotipos A, B, C, D, E, F, G, la única que se utiliza es el serotipo A. La toxina botulínica tiene una afinidad selectiva por terminaciones presinápticas periféricas. Ejerce una acción enzimática sobre una proteína de membrana SNAP25 y bloquea su funcionamiento. Impide el paso de acetilcolina al citosol. Esto bloquea la salida de acetilcolina, produciendo parálisis flácida de la placa neuromuscular. Aquí estamos viendo la aplicación de la toxina botulínica con el endoscopio. Se llega a la zona de estenosis o de obstrucción, se hacen infiltraciones radiales en todo alrededor de la parte de estenosis. Aquí estamos viendo cómo han hecho las infiltraciones a través de una inyección de 80 a 100 unidades internacionales de Botox, que nos va a dar una eficacia de 60% a 85%. El 50% es reaparición de los síntomas en 6 a 12 meses.
La toxina botulínica produce un alivio inmediato, un 85%, que dura unos 6 meses en el 50% y hay necesidad de nuevas inyecciones. Menos eficaz que la dilatación neumática y la miotomía. Es una buena alternativa en ancianos, mejor respuesta y más coste efectivo. Escasa complicaciones, no complicaciones posteriores al tratamiento. La acción de la toxina botulínica es una acción eficaz y potente, pero reversible en 3 a 6 meses. La placa es reservada a pacientes en los que no se puede realizar dilatación neumática o con un elevado riesgo quirúrgico. Efectos secundarios, molestias o dolor torácico y reflujo gastroesofágico menor del 5%. La miotomía Heller la inventó o la realizó en 1913. Realizó la primera miotomía, doble miotomía longitudinal en esófago terminal. En 1923, Sahar redujo la miotomía a una sola. Ancona, Pereacci, Sanillotto introdujeron la cardiomiotomía laparoscópica con fundoplicatura anterior antirreflujo. La miotomía quirúrgica es más eficaz a largo plazo, un 85% a los 5 años. Se puede hacer por técnica laparoscópica y las complicaciones, el reflujo gastroesofágico en un 10% asociar a fundoplicatura. Esta no es una fundoplicatura completa que la que se hace en las hernias hiatales, sino que es una hemifundoplicatura, únicamente se hace la fundoplicatura en la parte anterior del esófago. Hay un menor riesgo de perforación igual a mortalidad y no complicada por técnicas endoscópicas previas. Aquí vemos, esta es la miotomía anterior de Heller, esta es la parte del esófago, por lo menos hay que ir de 6 a 8 centímetros sobre la parte del cardias y unos 2 centímetros atravesando el cardias. Ahí estamos viendo, aquí están haciendo una hemifundoplicatura. Primero, suturan una parte anterior a un borde de la miotomía que se ha hecho. El esófago tiene 3 capas, ¿no? Una capa muscular que es longitudinal, que es la más externa. Luego viene una capa circular y después viene la mucosa. Entonces, la miotomía consiste en cortar la capa longitudinal y la capa circular, exponiendo únicamente la mucosa. Y aquí se hace fijación de una de los bordes de la miotomía con una parte del fundus gástrico y se va a cubrir al otro lado también suturando la otra parte y queda aquí cubierto. Entonces, ese es común en mi Nissen, porque el Nissen es rodear como una corbata todo el esófago y aquí es únicamente como cubrir la parte anterior del cuello que va por este procedimiento disminuir el reflujo gastroesofágico. Aquí la incisión de fibras musculares lisas hasta la mucosa, 1 centímetro por encima del estómago, hasta 5 a 6 centímetros sobre la parte del esófago. Los resultados, un 80-90%, reflujo gastroesofágico, un 10% que se resuelve con la fundoplicatura, con este procedimiento. Aquí estamos viendo, esta es la miotomía laparoscópica, es con fundoplicatura laxa de Toupet. Entonces no se va a poder observar muy bien, pero para que tengan una idea. Los resultados, 85 a 90%, hay una disfagia de un 10%, la mejoría disminuye con el tiempo, y el reflujo gastroesofágico es un 10%
aumenta después de 10 a 20 años. La miotomía, las indicaciones: fracaso de la dilatación neumática, perforación durante la dilatación, hernia hiatal o divertículo epifrénico, niños o pacientes no colaboradores. Las complicaciones: perforación temprana, reflujo gastroesofágico, disfagia grave. La mortalidad de un 2%. La miotomía versus dilatación neumática. Los pacientes jóvenes serían más beneficiados con la miotomía laparoscópica. En situaciones especiales requerirían de 2 o más dilataciones con balón. En pacientes añosos con evolución corta de síntomas, la dilatación neumática es de primera elección y en la mayoría de los casos la cirugía no es necesaria. Las intervenciones subsecuentes del tratamiento inicial de la calasia es común y el riesgo de intervenciones posteriores es mayor en la dilatación neumática que en la miotomía. Aquí vamos a hacer una demostración de los efectos que están condicionados por los fármacos, por la toxina botulínica, la dilatación y la cirugía. Tenemos el efecto que es inmediato con el fármaco. Con la toxina tiene un efecto corto, con la dilatación medio y con la cirugía un efecto largo. Los efectos secundarios con los fármacos: cefalea, hipertensión arterial. Con la toxina, dolor torácico de un 20%, con la dilatación, la perforación y con la cirugía, el reflujo gastroesofágico. Las ventajas: con los fármacos es bien aceptado y es de inicio rápido. Con la toxina, baja morbilidad, moderada duración. Con la dilatación, buena duración, rápida recuperación. Y con la cirugía, más eficaz y duradera. Las desventajas: con los fármacos, efectos secundarios como taquifilaxia, poco efectiva. Y la toxina requiere repetición, poco rentable a largo plazo. Con la dilatación, complicaciones infrecuentes pero graves. Con la cirugía es más caro y la recuperación es más larga. El riesgo de carcinoma: una prevalencia de 2 a 7%, mayor riesgo sin tratamiento o con tratamiento inefectivo. No es recomendado el screening. Bien, si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor, adelante. Hola, ¿no hay preguntas? ¿Están ahí? Ya, yo estoy un poco aquí porque tengo que buscar la diapositiva, no me pasa automáticamente, digamos. O sea que no sé qué ha pasado, a lo mejor por lo que no está con imagen completa. Bueno, vamos a ver otro tipo de patología, que es la esofagitis péptica. Es una inflamación del esófago causada por reflujo de contenido gástrico, causada por insuficiencia del esfínter cardial asociada a una hernia del hiato o a alguna obstrucción pilórica. Tenemos el síndrome pilórico, por ejemplo, que puede ser un proceso cicatrizal por un tratamiento de una úlcera duodenal. Entonces va a condicionar a un síndrome pilórico que va a haber mucha regurgitación hacia el esófago, dando lugar a una esofagitis péptica. La hernia hiatal, la más común, es la de tipo 1, llamada por deslizamiento.
se forma cuando el ligamento frenoesofágico no mantiene la unión gastroesofágica en la cavidad abdominal. La hernia de tipo 2, llamada hernia por enrollamiento o paraesofágica, ocurre cuando la unión gastroesofágica se encuentra sujeta al abdomen, pero existe un defecto hiatal casi siempre grande. La hernia de tipo 3 es una combinación de las primeras dos, en la que la unión gastroesofágica, como el fundus u otra víscera, se mueven libremente en el mediastino. Muchos pacientes con hernia hiatal no manifiestan síntomas ni necesitan tratamiento. Dentro de los síntomas, estos suelen tener pirosis, regurgitación, dolor abdominal, tos, disfagia, sólidos, disfonía, eructos, distensión abdominal, aspiración, sibilancias y globo histérico. Los métodos de diagnóstico, la endoscopía, la manometría, la pH-metría, la esofagografía. Otros estudios, como la gammagrafía, permiten valorar la permeabilidad esofágica y la presencia de reflujo. Asimismo, permiten identificar la distensión gástrica por vaciamiento prolongado. La laringoscopía y el examen estroboscópico proporcionan datos objetivos del reflujo gastroesofágico. El tratamiento médico, que es semejante al de la úlcera péptica, o sea, pueden ser los bloqueadores H2, los inhibidores de la bomba de protones, el hecho de que el paciente tenga un sistema de dieta especial y que después de que haya comido algo no se acueste, que tenga que deambular un poco para que apoyar a que se vacíe el estómago, y que si se echa, se tiene que echar con una almohada elevada, o sea, con un espaldar elevado. ¿Sí? Y el tratamiento quirúrgico en pacientes con datos de lesión esofágica grave, como úlcera, estenosis o mucosa de Barrett, la resolución de los síntomas o recaídas durante el tratamiento médico. Y el tratamiento para la hernia hiatal es la fundoplicatura de Nissen, que son 360 grados, es como si le pusiéramos una corbata al paciente, que el fundus gástrico va a rodear toda la parte distal del esófago, o sea, unos 6 a 8 centímetros de la parte distal del esófago, e inclusive hasta se puede calibrar con una sonda French número 32, o no dejarla muy ajustada, porque si se la deja ajustada, entonces el paciente no va a poder ni eructar, entonces va a tener una molestia muy grande condicionada por la fundoplicatura. El esófago de Barrett. Las células lesionadas en el tercio distal del esófago son sustituidas por células escamosas o a través de la metaplasia por células cilíndricas, es a lo que se denomina esófago de Barrett. La más común es la metaplasia intestinal especializada, la displasia y el carcinoma. En el esófago suelen haber tumores que pueden ser benignos y pueden ser malignos. Los tumores benignos son raros y pueden originarse en el epitelio o en la pared muscular. El más frecuente es el liomioma. El carcinoma, el más frecuente es el epidermoide. Es raro como lesión primitiva. Generalmente son carcinomas gástricos que se han extendido hasta el esófago.
Los síntomas, disfagia y pérdida de peso. El tratamiento. Los resultados de los cánceres del tercio medio y superior son malos, cual sea el método empleado. En cambio, los del tercio inferior, los resultados son mejores. La irresecabilidad suele ser debida a infiltración de los tejidos adyacentes a la aorta, la tráquea, a vasos pulmonares y a la columna vertebral. En situaciones en las que ya no se puede hacer ningún tipo de resección con procedimientos ni paliativos ni curativos, en ocasiones se utiliza un tubo desinlástico. Es poner un tubo, ahora creo que hay hasta tubos autoexpandibles que van a permitir de que el paciente todavía pueda alimentarse y hacer pasar los alimentos, o en otras circunstancias, si es que todavía le queda disponibilidad de vida al paciente, hacer una gastrostomía o una yeyunostomía de alimentación, ¿no?, con fines de tipo paliativo. Con todo esto hemos concluido esta parte del esófago, y si es que tienen alguna pregunta, por favor, adelante.